Hola jóvenes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad les tengo preparado un video en el cual consta de una serie de problemas en el cual esperemos que podamos resolverlos todos juntos. Esto con la finalidad de podamos afianzar todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestro curso de física a nivel preuniversitario. Así que, sin más vuelta que darle, vamos a empezar entonces con lo que vendría a ser el desarrollo de nuestro problema. Así que, empecemos con lo que vendría a ser nuestro problema número 1. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 1? Nos dice, la ley de gravitación de Newton se expresa por la ecuación F es igual a G por M1 por M2 sobre R cuadrado, donde nos dice que F vendría a ser la fuerza, M1 y M2 vendría a ser las masas, R vendría a ser la distancia, y nos pide que determinemos cuánto vendría a ser o cuál vendría a ser la fórmula dimensional de G. Se nos muestran ahí las alternativas, así que pasemos ahora a lo que vendría a ser nuestra resolución. Así que empecemos a resolver el problema. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Como podrán observar, nos piden que determinemos cuánto vendría a ser la fórmula dimensional de G. Así que vamos a analizar dimensionalmente a toda la expresión. Para esto tendríamos lo siguiente. La fórmula dimensional de F, vamos a analizar dimensionalmente toda la expresión, vendría a ser igual a ¿quién? A la fórmula dimensional de G multiplicado por la fórmula dimensional de M1, que corresponde a ser la masa 1, la fórmula dimensional de M2, y esto dividido con la fórmula dimensional de R, pero está elevado al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado por este lado. A ver, quisiera hacer una observación por esta parte. Veamos aquí. El problema se menciona el R al cuadrado, pero que si quiero analizar lo que es su fórmula dimensional, no vayamos a cometer el error de decir que esto se analiza de esta forma. No, de esta manera no se analiza. Si ustedes desean analizar dimensionalmente esta expresión, lo que tenemos que hacer es tomar la fórmula dimensional solo de la base. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera es como se analiza dimensionalmente a esta expresión. Así que regresamos aquí y tendríamos que es la fórmula dimensional de R, pero está elevado al cuadrado. Ya que el problema nos pide que determinemos cuál sería la fórmula dimensional de G, ¿te parece si lo despejamos? Así que vamos a despejarlo. Así que tendríamos por este lado, la fórmula dimensional de G vendría a ser igual a ¿quién? A la fórmula dimensional de F por la fórmula dimensional de R, que está elevado al cuadrado, y esto dividido todavía con el producto de la fórmula dimensional de M1 y M2. Así que fórmula dimensional de M1, fórmula dimensional de M2. Ahora, para poder determinar cuál vendría a ser la fórmula dimensional de G, necesito conocer de cada uno de ellos. Y me parece que esto vendría a ser dato. A ver, vamos a evaluarlo entonces cada uno de ellos. Tenemos lo que vendría a ser la fuerza. A ver, jóvenes, recordemos lo que era la fórmula dimensional de la fuerza. La fórmula dimensional de la fuerza vendría a ser M, L, T a la menos 2. Bien, para el caso de M1 y M2 que corresponde a la masa, como estamos hablando de masa, entonces sería M1, su fórmula dimensional vendría a ser igual a la de M2 y esto correspondería a ser M. Así que la fórmula dimensional de M1 y M2 corresponde a ser la masa. Así que ya tendríamos ello. Y correspondiente a R, que dice que es una distancia. Recordemos que la distancia se mide en metro. Y si hablamos de la unidad metro, entonces su fórmula dimensional vendría a ser L, de longitud. Así que vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazarlo entonces y tendríamos lo siguiente. Vamos a determinar entonces cuál vendría a ser la fórmula dimensional de G. Así que tendríamos por este lado, la fórmula dimensional de G sería, vamos a empezar a reemplazar. A ver jóvenes, empezamos con F. F vendría a ser igual a su fórmula dimensional mlt a la menos 2. Aquí lo tendríamos mlt a la menos 2. Y esto está multiplicado con la fórmula dimensional de R. Recuerda que la fórmula dimensional de R vendría a ser L, pero además está elevado al cuadrado, así que agregamos aquí L cuadrado. Y esto está dividido ¿con quién? Con el producto de la fórmula dimensional de M1 y M2, que corresponde a ser M. Así que por parte de M1 tendríamos M y por parte de M2 sería otro M. De modo que aquí nos quedaría lo siguiente. Tendríamos M, L
por L al cuadrado. A ver, jóvenes, tenemos aquí L por L al cuadrado. Para esto vamos a recordar lo siguiente. Cuando tenemos L por L cuadrado, se debe entender aquí que su exponente vendría a ser 1. Ahora, tendríamos aquí la multiplicación de bases iguales, así que esto se debe colocar como la suma de los exponentes. Así que esto nos quedaría como L al cubo. Así que vamos a colocarlo aquí en nuestra expresión y esto sería L al cubo por T a la menos 2. ¿Y esto está dividido con quién? M por M. Bueno, siguiendo la misma idea del caso de la longitud, sería M al cuadrado. Muy bien, aquí tendríamos división de bases iguales. A ver, jóvenes, estoy seguro que ustedes saben cómo dividir bases iguales. Aquí, división de bases iguales. Tendríamos por este lado, a ver, vamos a hacerlo aquí en borrador. Estoy seguro que ustedes lo saben hacer, pero vamos a mostrar qué es lo que se debe hacer. A ver, tendríamos por este lado m entre m al cuadrado. Se debe entender que si el exponente no se muestra, el exponente vendría a ser la unidad. Y aquí tendríamos m al cuadrado. A ver, división de bases iguales, sabemos que los exponentes se restan. Por lo tanto, sería 1 menos 2. 1 menos 2, esto vendría a ser m a la menos 1. Y ahí tendríamos lo que vendría a ser la fórmula, o lo que nos quedaría m entre m cuadrado. M a la menos 1. Bien, entonces anotamos aquí m entre m cuadrado vendría a ser m a la menos 1. Anotamos aquí m a la menos 1, L al cubo, T a la menos 2. Y este vendría a ser la fórmula dimensional de G. Bien, entonces buscamos aquí nuestras alternativas y tendríamos que la clave vendría a ser la D. Esa sería entonces la solución a nuestro problema. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos podido resolver nuestro primer problema. Estuvo interesante. Vamos a pasar por otro. Vamos a pasar entonces a nuestro siguiente problema. A ver, entonces veamos aquí. Problema número 2. El problema 2 nos dice lo siguiente. Dice, si la ecuación es dimensionalmente correcta, f es igual a k por a más m por v sobre b, indique qué magnitudes físicas representan k y b, respectivamente, donde f vendría a ser fuerza, m vendría a ser masa, a es aceleración y v vendría a ser velocidad. Ahí tendríamos las alternativas. Entonces con ello empecemos con lo que vendría a ser la resolución. El problema hace mención a que determinemos de las alternativas que se nos muestra qué magnitudes va a representar k y b, y ello lo podríamos identificar a través de su fórmula dimensional. Así que a la expresión que se nos está mostrando vamos a analizarlo dimensionalmente. Así que si la analizamos dimensionalmente tendríamos aquí la fórmula dimensional de f. A ver, por este lado, la fórmula dimensional de f vendría a ser igual a ¿quién? A la fórmula dimensional de k por la fórmula dimensional de a. Aquí aparece más. A ver, por un momento voy a dejar de lado ese más y continúo indicando por aquí la fórmula dimensional de m por la fórmula dimensional de v sobre la fórmula dimensional de b. Ahora, con respecto al signo más, sabemos, jóvenes, que existe un principio llamado el principio de homogeneidad, en el cual establece que las cantidades físicas que se suman, se restan o se igualan deberían de ser de la misma naturaleza, deben presentar las mismas dimensiones. De ello, justamente vamos a hacer ese cambio respectivo, que cuando analizamos dimensionalmente a una ecuación física, dicha expresión, dicho signo más o menos, lo representamos por un o lo cambiamos por una igualdad. Ahí está. Ahora, ahora correspondiente a lo que vendría a ser lo que nos pide. Nos pide que determinemos identificar a K, identificar a B. Así que por aquí están nuestras incógnitas, estaría dado por K y en B. Donde vemos que no hay incógnita vendría a ser F, porque se sabe que F vendría a ser ¿quién? Una fuerza. Y se sabe que la fórmula dimensional de la fuerza vendría a ser M LT a la menos 2. Correspondiente a lo que vendría a ser la masa M, sería M mayúscula. Correspondiente a la aceleración, aquí lo podemos anotar, sería LT a la menos 2. Y tendríamos aquí lo que vendría a ser la velocidad, cuya fórmula dimensional sería LT a la menos 1. Así que
Se conoce F, se conoce A, se conoce M, se conoce V, pero nuestras incógnitas están entre K y B. En vista que F es lo que se conoce, entonces tanto el segundo término como el tercer término lo vamos a comparar con el primer término. Así que vamos a hacer la comparación entre el primero con el segundo. Así que vamos a hacer esa comparación y aquí lo tendríamos. Vamos a hacer entonces esa comparación. Tendríamos por aquí la fórmula dimensional de f vendría a ser el mlt a la menos 2. Mlt a la menos 2 va a ser igual a ¿qué? A la fórmula dimensional de k, aquí lo tendríamos, por la fórmula dimensional de a. ¿Quién vendría a ser la fórmula dimensional de a? A ver, lo voy a borrar por aquí. Bien, la fórmula dimensional de a, ¿quién vendría a ser? La fórmula dimensional de a vendría a ser lt a la menos 2. Ahí está, lt a la menos 2. Me parece que el lt a la menos 2 se está repitiendo, así que podríamos cancelarlo. Vamos a cancelarlo entonces por aquí y tendríamos lt a la menos 2, lt a la menos 2 se cancela. Así que, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría que k vendría a ser, o su fórmula dimensional de k, vendría a ser m. Así que, digan ustedes jóvenes, si se sabe que la fórmula dimensional de k vendría a ser m mayúscula, ¿qué significaría eso? Significaría que k representa una masa. Y si desea saber su unidad, este sería el kilogramo. Bien, ya hemos identificado qué cantidad física representaría el k. Ahora vamos a lo que vendría a ser el caso de b. Y para poder determinar a b, vamos a seguir un procedimiento similar. A ver, vamos a ver entonces para el caso de b, así que vamos a comparar el primero con el tercero, el tercer término. Bien, entonces vamos a compararlo y aquí vamos a formular esa igualdad. Entonces tendríamos por este lado bien, entonces sería correspondiente a la fuerza, su fórmula dimensional se sabe que es mlt a la menos 2. Tendríamos a continuación lo que vendría a ser el m minúscula, cuya fórmula vendría a ser m mayúscula. V vendría a ser la velocidad, cuya fórmula dimensional vendría a ser lt a la menos 1. Y esto está dividido con la fórmula dimensional de b. Bueno, lo que podríamos hacer ahora es empezar a reducir términos, o si deseas puedes mandar a multiplicar a la fórmula dimensional de b y este término lo mandas a dividir. Vamos a hacer dicha operación, ¿sí? Tendríamos aquí la fórmula dimensional de b sería mlt a la menos 1 dividido con mlt a la menos 2. Bien, de aquí creo que podemos empezar a simplificar. A ver, vamos a empezar a simplificar. Me parece que la masa termina por irse. Tendríamos que L también se va. Y nos quedaría T a la menos 1 entre T a la menos 2. División de bases iguales. A ver, jóvenes, vamos a recordar un poco de teoría exponente. Tendríamos por aquí. Hace mención a la siguiente relación. Dice T a la menos 1 entre T a la menos 2. Sabemos que cuando se tiene división de bases iguales, los exponentes se deben de restar. Así que esto sería t menos 1 menos menos 2. A ver, ¿cómo estaría quedando esto? Estaría quedando como menos 1 más 2. Menos 1 más 2 sería t a la 1. Pero t a la 1 se sobreentiende que vendría a ser t. Así que nos estaría quedando simplemente como t. Así que esto es lo que vamos a escribir en la expresión. Por lo tanto, tendríamos aquí lo siguiente, que nos quedaría que la fórmula dimensional de k, la fórmula dimensional de b vendría a ser igual a t. ¿Qué vendría a ser entonces b? Si se sabe que la fórmula dimensional de b vendría a ser t, entonces se debe entender que b vendría a ser un tiempo. Y si el problema tuviese pedido la unidad, entonces diríamos que su unidad vendría a ser el segundo. Bueno, entonces con ello ya tenemos claro quién vendría a ser k y quién vendría a ser b. K vendría a ser masa y b vendría a ser un tiempo. Masa y tiempo, la clave vendría a ser la C. Muy jóvenes, entonces ahí tendríamos lo que vendría a ser la solución a nuestro problema número 2. Un problema muy interesante en donde ha involucrado lo que vendría a ser el principio de homogeneidad. Muy bien, vamos a pasar entonces a un siguiente problema.
Siguiente problema, problema número 3. Problema número 3. Nos dice, la posición X de un bloque que oscila se determina según. Dice que X vendría a ser igual a por el seno de omega t más phi, donde X vendría a ser la posición y se expresa en metros, t vendría a ser un tiempo, y nos pide que determinemos las unidades en el sistema internacional de A y omega respectivamente. Bien, entonces vamos a plantear aquí nuestra resolución. A ver, jóvenes, ya que el problema nos pide que analicemos, que determinemos cuál sería la fórmula o las unidades de A, vamos a apoyarnos de lo que vendría a ser el análisis dimensional. Así que, analizando dimensionalmente esta expresión, tendríamos la fórmula dimensional de X, es una cantidad vectorial, ¿verdad? Vendría a ser igual a la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de la razón trigonométrica seno de todo ese ángulo, Ahí está. Lo voy a representar de esta manera. Muy bien. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a recordar lo siguiente. Corresponde que X se mide en metros. Como X se mide en metros, entonces su fórmula dimensional se conoce. X debería representar una longitud, ya que se mide en metros. Así que esto implicaría que la fórmula dimensional de X vendría a ser L. T te dice que es tiempo. Eso significaría que su fórmula dimensional vendría a ser T mayúscula. Muy bien. Ahora, pero la pregunta es, ¿y qué pasaría con la fórmula dimensional del seno? Bueno, para esto vamos a recordar lo siguiente, que cuando se tiene una razón trigonométrica, vamos a plantearlo aquí como observación, la razón trigonométrica de la fórmula dimensional de una razón trigonométrica vendría a ser la unidad. Así que ya sea seno, coseno, tangente, cotangente, cualquier sea la razón trigonométrica, su fórmula dimensional, lo vamos a representar por la unidad. Así que tendríamos aquí, tendríamos que la fórmula dimensional de X ya se había indicado que vendría a ser una longitud, así que esto correspondería a ser L. Y aquí tendríamos la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de la razón trigonométrica seno, pero ya se había indicado que vendría a ser 1, así que esto simplemente lo multiplicamos por 1, y 1 por la fórmula dimensional de A sigue siendo la fórmula dimensional de A, así que esto nos permite llegar a la siguiente conclusión, que la fórmula dimensional de A vendría a ser una longitud, y si A vendría a ser una longitud, entonces su unidad, ¿cuál vendría a ser? La unidad de la longitud vendría a ser el metro. Muy bien, a ver. Bien, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la unidad de la cantidad física A. Ahora, no solamente nos pide ello, sino también nos pide el de omega. Para el caso de omega nos vamos a centrar en lo que vendría a ser aquí, en este término. Sabemos que lo que tiene como argumento una razón trigonométrica vendría a ser un ángulo. Así que podríamos decir lo siguiente. Lo que tendríamos aquí, el omega t más phi, vendría a ser un ángulo. Es un ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar dimensionalmente. Vamos a analizarlo dimensionalmente y tendríamos la fórmula dimensional de omega, la fórmula dimensional de t. Aquí tenemos un signo más, por el momento lo voy dejando ahí. Fórmula dimensional de phi. Y esto sería la fórmula dimensional de un ángulo. Bueno, como hicimos en el problema anterior, se sabe que cuando se tiene un más, un menos, ambos deberían de tener las mismas dimensiones. Así que si hemos planteado lo que debería ser el principio de homogeneidad, entonces significa que ese signo más se convierte en una igualdad. Ahora, la pregunta es, el ángulo, ¿cuál es su fórmula dimensional? Igual como el caso anterior, vamos a plantear aquí la observación. Para el caso del ángulo, también vendría a ser el caso de que su fórmula dimensional vendría a ser, o lo representamos por la unidad. Bien, entonces planteemos aquí.
Planteemos aquí la fórmula dimensional de omega. Ahí está, anotamos aquí la fórmula dimensional de omega. Te dice que t corresponde a ser un tiempo, así que su fórmula dimensional es t mayúscula. Y esto vendría a ser la fórmula dimensional de phi, y esto correspondería a ser la unidad, la fórmula dimensional del ángulo, justamente atendiendo a esta situación. Bien, el problema nos pide que determinemos quién vendría a ser el omega, así que vamos a centrarnos en igualar el primer término con el tercer término. Así que vamos a igualar el primero con el tercero. Ahora, profe, ¿podría igualar el segundo con el tercero? Sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero vamos a lo que nos piden, que vendría a ser omega. Así que, tomando ello como referencia, tendríamos aquí la fórmula dimensional de omega por t vendría a ser igual a 1. Esto lo puedes mandar a dividir y tendríamos la fórmula dimensional de omega vendría a ser igual a 1 sobre t. Y cuando quieres llevar lo que está en el denominador al numerador, sería simplemente cambiando de signo al exponente. Así que esto sería t a la menos 1. Esto significaría de que la unidad de omega vendría a ser segundo a la menos 1. Ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser tanto la unidad de a como la unidad de omega. Así que la clave vendría a ser, metro y segundo menos la menos 1 sería la d. Bien, jóvenes, entonces aquí tendríamos unos problemas en el cual espero que haya sido de su completo agrado. Eh, este sería, digamos, nuestro primer vídeo. Espero que se venga mucho más. Y bueno, espero que sigan disfrutando y me sigan acompañando para mis próximas publicaciones, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego, cuídense.